Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida como todas las veces, ¿verdad? A este lugar, a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Así que muchas gracias por tu fidelidad y por guardar esos minutos de tu tiempo para poder escuchar este mensaje, ¿verdad? Este video de principio a fin. Así que te doy la bienvenida y estamos aquí ya en el segmento A la luz de la palabra de Dios. Amén. A la luz de la palabra de Dios. Así que ahora vamos a orar. En este momento vamos a pedir al Señor que sea Él que vaya dirigiendo todo lo que vamos a expresar y que esta palabra pues no se pierda, sino que quede en el corazón de aquellos que están dispuestos a escuchar el mensaje de Dios en este día. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, un tiempo más que nos permite, Señor, de estar aquí ya listos para poder compartir tu mensaje, Señor. Te rogamos en este momento que seas tú tomando control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y que también prepares esos corazones para que estas semillas quede en esa tierra fértil y que no se pierda, sino que pueda producir el fruto o los propósitos para el cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, a la luz de la palabra de Dios, pues hay muchas expresiones, muchas personas que se comprometen, ¿verdad? Y siempre dicen, mira, te doy mi palabra de que yo voy a estar en ese lugar, te doy mi palabra que te voy a responder. Pero muchas veces hay personas que no cumplen con su palabra, ¿verdad? Fallamos, somos humanos. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios sí se cumple, ¿verdad? Y cuando hablamos de la luz de la palabra de Dios es que significa que nos orienta, ¿verdad? Que nos hace reaccionar, que nos hace recapacitar muchas veces. Entonces ahora vamos a irnos ahí, vamos a hablar la importancia de la humildad. Vamos a hablar de la humildad, la importancia de que nosotros debemos de reconocer, ¿verdad? Lo que es las virtudes. La humildad incluye ese aspecto. Cuando uno es humilde, reconoce el éxito del otro y uno, pues, no, la persona que es humilde no se siente afectada, ¿verdad? Porque reconoce, sabe quién es en su identidad. La persona humilde sabe quién es en su identidad, pero también reconoce el éxito de las demás personas. La persona humilde no anda fanfarroneando, ¿verdad? De lo que no es, ¿verdad? Entonces, así que no anda ahí fanfarroneando de grandezas, ¿verdad? Sino que siempre, aunque realmente tenga, ¿verdad? Sea una persona que adquiera o que tenga muchas posesiones o que sea una persona que sí reconozca la autoridad o la posición social que pueda tener, pero siempre es una persona que se mantiene en el nivel de humildad. Entonces, vamos a ver acá qué significa eso. Y vamos a irnos al libro de Segunda de Reyes 6:5. Es una cita que Dios me otorgaba hace pocos días. Y siento en mi corazón que debo de profundizar un poquito más al respecto acerca de esto. Y vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es esta porción bíblica aquí en Segunda Reyes 6:5. Quiero que te vayas a tu Biblia ahí y la busques para que podamos leerla y que puedas comprobar, ¿verdad?, que todo lo que estamos hablando aquí está escrito en su palabra. Así que, Segunda Reyes 6:5 dice de la siguiente manera: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada, ¿verdad? Entonces podamos ver acá esta circunstancia, y es que estaba el profeta Eliseo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de aquí, en esta porción bíblica, estaba el profeta Eliseo ahí, estaban en un lugar espacioso, dice al inicio, estaba en un lugar espacioso y le dicen los profetas, los que andaban junto con él, le dice, mira, este lugar es espacioso, ¿verdad? Hagamos un lugar acá para poder edificar o para poder convivir, ¿verdad? Aquí todos, hagamos más amplio para que podamos habitar. Pero entonces le dice, sí, está bien, vayan y vayan, recojan madera, ¿verdad? Para que puedan venir y realizar eso de poder accionar, ¿verdad? Referente a las habitaciones que querían hacer ellos para permanecer en ese lugar. Pero resulta ahí, cuando vemos esas circunstancias que dice ahí, cuando llegamos a ese versículo 5 dice que hubo alguien que quiso cortar un árbol. Y vemos ahí esa primera porción que a mí me llama mucho la atención. Dice que hubo alguien que quiso cortar un árbol, ¿verdad? Y esa hacha, lo que pasó fue que se cayó al agua. ¿Y qué reconoció la persona? Que era algo prestado. A mí me da la impresión aquí, como Dios me mostraba, es que Dios nos da a cada uno de nosotros, para aplicarlo a nosotros mismos. Dios nos da a cada uno de nosotros ciertos propósitos, nos da dones, nos da talentos
para que nosotros podamos venir y ejercer el propósito por lo cual estamos en este mundo, ¿verdad? Dios nos hace nacer con un equipaje, que siempre he hablado tanto de ese equipaje, y en ese equipaje viene todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que va referente a nuestro propósito. Yo no necesito lo que el equipaje de otro tiene, necesito lo que tengo en mi equipaje, porque en mi equipaje está todo lo que yo requiero para poder realizar mi propósito en este mundo. Y así somos cada uno de nosotros. Pero aquí vemos la primera acción es que quiso cortar un árbol con una hacha prestada. O sea, quiso hacer algo con algo que no le pertenecía. En primer lugar, podemos ver que hay autoridad de Dios. Dios no permite ciertas acciones en nuestra vida cuando no es la autoridad de Él en que se hagan. En este momento, alguien quería cortar un árbol con una hacha que no le pertenecía, con algo que no tenía la autoridad para hacerlo. Amén. No tenía la autoridad para hacerlo, no tenía no era su propiedad para poder hacerlo. Entonces podemos notar en nosotros en ese aspecto. Hay circunstancias en nuestra vida que no prosperan, que no funcionan, simplemente por el hecho que no pertenecen a nosotros. Amén, no pertenecen a nosotros. Y cuando algo no pertenece a nosotros, está supuesto a desfallecer, está supuesto a desaparecer, está supuesto a no avanzar porque no pertenece. ¿En qué tenemos dominio nosotros? Vaya, usted tiene una casa. Usted llega a su casa, usted hace lo que usted quiere en su casa porque le pertenece y nadie le dice nada al respecto, porque esa es su casa. Usted quiere poner un cuadrito en la pared donde usted quiera, usted lo puede hacer. Usted puede mover sus muebles como usted se le antoja y nadie le dice nada porque esa es su casa. Usted tiene autoridad sobre su casa. Pero ¿qué tal si usted va a la casa del vecino y le está diciendo, mira, tienes que poner este cuadro aquí, mira, tienes que mover esta silla para acá? Ahí no puede usted opinar, ¿verdad? No puede venir y querer tener autoridad en casa ajena. Entonces, similar es esto. Aquí nos está mostrando Dios a través de esta porción bíblica que nosotros no podemos tener autoridad sobre aquello que a nosotros no nos pertenece. Y simplemente porque Dios no respalda aquello que nosotros tenemos de una manera prestada o de una manera atribuida ilegalmente. Amén. Cuando te decimos, yo me voy a atribuir esto y esto es de aquella persona, pero yo lo voy a tomar para mí, que se quede esa persona sin nada, yo lo voy a ejercer y esa persona que no haga nada. No te va a funcionar porque aquí lo estamos viendo. No va a funcionar porque dice que el hacha se cae ¿dónde? En el agua. ¿Y qué significa el agua? Vamos a ver en este otro sentido, ¿qué significa el agua? El agua significa hay dos aspectos muy importantes de lo cual la Biblia hace referencia al agua. La primera es que el agua es la palabra de Dios, amén. El agua es la palabra de Dios y en segundo lugar, el agua también representa al Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, cayó en ¿dónde? En el agua. Como quien dice, para que se vea qué es lo que se está haciendo malo, porque el agua es la palabra de Dios, en este caso, si es el agua, en la palabra de Dios, nos confronta, dice que es como un espejo, ¿verdad? Que donde nosotros venimos y nos plasmamos, empezamos a leer este libro llamado Biblia, que es la palabra de Dios, entonces viene y nos va mostrando el error en el que estamos, nos va confrontando, nos va diciendo las verdades que muchas veces parecen bofetadas, pero que realmente sanan y nos orientan. Entonces nos confrontan. Usted no sabe si hay una manchita en su rostro hasta que usted se ve en un espejo. Y así mismo es la palabra de Dios. Cuando tú estás obrando mal, cuando hay algo que es incorrecto, entonces nos vemos plasmados en la palabra de Dios que nos confronta. Amén. Y también cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es el Espíritu Santo, que es el Consolador, que dice que Él es el que nos redarguye de todo pecado. El Espíritu Santo te dice, mira, eso que estás haciendo no está bueno, y sientes aquella incomodidad en tu corazón, aquella situacióncita que como que no da, ¿verdad? Entonces dices, no, es que esto no puede ser. Sientes algo aquí, una sensación de que lo que está pasando no es correcto, de que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Y eso significa que el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que estás haciendo algo incorrecto, algo malo, algo que no es legítimo, algo que no es original. Cuando nos atribuimos algo de otra persona, estamos operando de una manera ilegal, ilegítima, porque no fue otorgada por Dios. Amén. No fue otorgado por Dios. Lo que tú te atribuyes ilegítimamente no fue otorgado por Dios. Y eso no va a funcionar.
está destinado ¿a qué? A desaparecer. Está destinado a desaparecer de las manos de aquel que lo adquirió ilegítimamente. Porque el que es dueño de algo, esa persona en cualquier momento puede funcionar, toma lo que le pertenece y funciona correctamente, porque sobre la persona a quien Dios le atribuyó algo, funciona. Amén. ¿Cómo podemos tener este ejemplo? Yo puedo venir y prestar a alguien que me diga, mire, ¿puede prestarme su martillo? Sí, tome, yo se lo presto. Esa persona tal vez yo le puedo prestar el martillo por un momento, ¿verdad? Pero ese martillo no le pertenece. De repente lo deja por ahí y quizás no le va, o no es carpintera la persona que me pidió ese martillo, no es un carpintero. No le va a funcionar igual a alguien que sí tiene el conocimiento de carpintería, que lo puede utilizar y ya sabe de cómo venir y hacerlo, ¿verdad? Cómo venir y hacerlo funcionar. Entonces así es en nuestras vidas. Lo que Dios otorga a cada uno, tenemos esa autoridad sobre eso que nos ha otorgado y no funciona sobre alguien más. Y lo podemos ver aquí en este acontecimiento. El hombre quiso cortar un árbol donde no tenía la autoridad. Eso es un simbolismo de que cuando nosotros queremos hacer algo sin la autoridad de Dios, sin la voluntad de Dios, no funcionan las cosas. No tenemos los resultados que queremos, porque no era el propósito de Dios, porque no es lo que Él quiere, ¿verdad? Pero cuando Dios está de acuerdo, todo funciona, hasta con el mínimo esfuerzo funcionan las cosas. Amén. Entonces vemos ahí ese ejemplo. El hombre quiso cortar el árbol, no lo pudo cortar, porque el hacha le cayó en el agua. Amén. Entonces ahí significa eso, ¿verdad? Cuando operamos de una manera ilegítima, cuando operamos de una manera sin la cobertura de Dios, cuando operamos de una manera donde Dios no ha dado la autoridad y la potestad de hacer algo. Amén. Entonces estamos con una autoridad que no nos pertenece. Y cuando no tenemos esa autoridad, estamos actuando de una manera ilegítima, con una autoridad que no nos pertenece, en las cosas que queremos hacer, los resultados que queremos obtener no son los correctos. Amén. Entonces vamos a ver qué más dice aquí. Dice que cayó, pero cuando se fueron, dice más adelante, dice que llegaron a un lugar, ¿estaban a dónde? En el Jordán. Estaban, dice, vamos ahora al Jordán, dice, y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí en que habitemos. Ahí en el versículo 2 dice, vamos ahora al Jordán. ¿Qué significa la palabra Jordán? La palabra Jordán significa humillación. Amén. La palabra Jordán significa humillación. Porque llegamos, dice ahí que tenía que llegar al Jordán. Llegaron al Jordán, pero la palabra Jordán significa humillación. Significa que tenían que humillarse, tenían que reconocer sus errores, tenían que ¿cómo se llama? De reconocer, ¿verdad? Lo que es legítimo. Porque cuando hablamos de un hacha prestada, estamos reconociendo de que no nos pertenece. ¿Cuándo fue que el hombre dijo, ay, Dios mío, es que es prestada? Cuando se le cayó de las manos y cayó en el agua. Mientras tanto, estaba supuesto a accionar con ella, a derribar el árbol. Porque si somos nosotros, cuando tenemos algo y queremos ejercer autoridad, y no nos humillamos, tenemos algo, no nos pertenece, pero nosotros venimos a querer ejercer y humillar a otros con lo que ni siquiera es nuestro, ¿verdad? Venimos a querer humillar a otros con lo que ni siquiera es nuestro, y cuando queremos humillar a otros con lo que sí nos pertenece, también estamos actuando de una manera incorrecta, porque todo lo que Dios nos otorga, todos los dones que tenemos, todo lo que somos, los hijos de Dios, los que pertenecemos a una iglesia, que somos cristianos, seguimos a Dios, todo lo que Dios nos otorga es para el servicio de las personas que lo necesitan. Los dones, los talentos, todo lo que hay en nuestro equipaje es para poder ayudar a aquel que lo necesita. Entonces, cuando nosotros tomamos esa autoridad y decimos, no, a mí, usted se cree mucho porque tiene dones, ¿verdad? El Espíritu, y porque usted tiene la habilidad de operar en el Espíritu y vive de menos a los demás. Entonces esto es incorrecto, ¿verdad? Dios requiere de esas humillaciones, de humillarse. Hoy usted que tiene muchas posiciones económicas, ¿verdad? Es una buena posición económica, tiene muchas riquezas, tiene una buena estabilidad económica, y solo por eso ve de menos a aquel que no lo tiene. Entonces ahí está actuando de una manera incorrecta, porque Dios bendice a las personas
pero no para que vengan y vean inferiormente a otras personas. La misma palabra de Dios dice que Dios nos bendice para bendecir a los demás. Entonces esa es la verdaderamente, la verdadera, el verdadero propósito. Porque Dios bendice a las personas, es para que favorezcan a aquellos que realmente lo necesitan. Amén. Entonces no humillarlo, no hacer sentir mal a aquella persona que está en necesidad. Entonces vemos aquí el hacha cayó en el profundo del mar, o sea, se hundió porque era de hierro, se hundió, y eso significa que nosotros cuando tomamos esa actitud de esa hacha, en este caso en esa hacha, y nosotros tomamos esa actitud y ya tenemos esas arrogancias, esa altivez, ese orgullo, nos hundimos, ¿verdad? Nos hundimos fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos arrogantes, estamos orgullosos, no aceptamos consejo. La persona que no acepta consejo es una persona orgullosa y fácilmente se hunde en sus problemas, en sus dificultades, se hunde en aquellas situaciones que se podrían resolver, pero como no atiende consejo, pero como no escucha, ¿verdad? Lo que Dios requiere que escuche, entonces viene la situación difícil y se va hundiendo cada vez más. Y eso representa lo que es el hacha en sí, porque el hacha podemos ver que es la parte donde está el hierro, ¿verdad? Entonces, nunca hemos visto, o sea, la ley de la gravedad, que es la de que nos otorgó Isaac Newton, ¿verdad? La ley de la gravedad nos dice que todo cuerpo pues está supuesto a irse hasta el centro de la tierra, ¿verdad? Entonces, no puede flotar una materia o la densidad de un hierro como ese no puede mantenerse flotando. Su naturaleza es que se hunde por su peso, ¿verdad? Entonces, así vemos que significa cada uno de nosotros cuando andamos cargados de tanta arrogancia, de tanto orgullo, de tanto egocentrismo, de aquella circunstancia, de aquella altanería, que no podemos reconocer lo que los demás son. Nos corroe, nos da envidia muchas veces y no podemos entender que los demás tienen también la posibilidad de avanzar, de crecer, de cumplir sus sueños, de cumplir sus metas y de poner en acción lo que Dios ha destinado en sus vidas que deben de hacer. Amén. Entonces ahí nos envía Dios al Jordán, que significa humillación. Pero Jordán también significa que es un producto de sanidad. Y vamos a ver aquí dice, a continuación dice en el versículo 6, y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Eso es incoherente. ¿Cómo es posible que se va a hacer flotar un hierro? Porque te estoy diciendo que la densidad de esa materia no puede flotar. Amén. Está supuesto a hundirse. Pero ¿cómo es posible que echó un palo, dice ahí, ¿verdad? Y el profeta Eliseo echó un palo parecido a Moisés, ¿verdad? Cuando iban a pasar aquel río que estaba amargo, que dice que le dijo el Señor, corta aquellos palitos que están en aquel árbol y tíralos en el agua para que se endulcen. ¿Te acuerdas de esa porción bíblica cuando iban los israelitas y encontraron esa agua amarga? Entonces, vemos aquí esto es similar. Aquí esto es similar. Entonces, cuando hablamos de humillación, estamos hablando también de qué enfermedad como lo que era aquí, no me acuerdo el nombre ahorita de esta persona, no sé si es Naamán, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Que dice que el profeta lo mandó a zambullirse en el Jordán para que fuera sanado de la lepra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el río también significa sanidad, el agua Jordán significa sanidad también. Entonces cuando llevó esos palitos, dice aquí que los echó en el agua, entonces flotó el hacha. Eso significa que ya está sano del orgullo, que ya no es altanero, ya no es orgulloso, ya es humilde, ya no anda ahí afectando a los demás, ya no anda ahí viendo de menos, discriminando a la gente, ya no anda criticando de una manera indebida a las personas por cómo se visten, por cómo hablan, por cómo actúan. Porque muchas veces la persona que critica simplemente es porque está diciendo, es que quiero que me vean a mí, ¿verdad? Es que creo que me vean a mí, por eso critico a aquel, por eso critico al otro, por eso no me... Y tal vez la persona sí anda correctamente, ¿verdad? Pero tenemos aquella situación, mal hábito de criticar a los demás, ¿verdad? Y a veces de hablar de los demás. Entonces todo eso es enfermedad.
Esta enfermedad es lepra, ¿verdad? Venir y hablar de los demás, levantar calumnias, ser egoístas, ser egocéntricos, ser orgullosos, ser altaneros. No queremos que los demás actúen, no queremos que los demás hagan lo que Dios ha destinado que hagan en su vida. Cada quien Dios le dio su propósito en este mundo, cada quien Dios le entregó un equipaje y ese equipaje venía ya completo con todo lo que se necesita. Tú no necesitas nada de este mundo, no necesitas nada de otra gente. Tú no necesitas de otro, de lo que poseía alguien o de lo que posee alguien para poderte sentir que realmente tienes identidad. Porque tú la tienes desde el momento que vienes a Jesús. Tú puedes tener tu identidad y tú tienes tu equipaje. Cuando vienes a Jesús, tú reconoces tu propósito y tú reconoces tu equipaje y vas descubriendo cada elemento de ese equipaje conforme vas avanzando en tu vida. Amén. Cuando yo sé que necesito digamos, por decirlo algo, en una montaña, ¿cuándo es que yo necesito, digamos, unos zapatos para escalar una montaña? Por dar un ejemplo, para que podamos entender esto. ¿Cuándo yo sé que voy a necesitar unos zapatos para escalar una montaña? Cuando realmente requiera que tenga que utilizarlos. Mientras yo esté, digamos, en una ciudad o ande en una zona donde no es montañosa, yo no necesito ese tipo de zapatos. Por lo tanto, están guardados en mi equipaje porque no los necesito. Pero cuando yo los necesito, tengo que buscarlos en mi equipaje, ¿verdad? Tengo que buscarlos en mi equipaje y ahí van a estar porque Dios me equipó de todo lo que yo necesito para poder cumplir mi propósito. Entonces, yo me doy cuenta que los tengo cuando los necesito. Y así es como tú vas descubriendo todo lo que tienes en tu equipaje. Tú no sabías que eras hábil para crear, tú no sabías que eras hábil en tus artes manuales, tú no sabías que eras hábil para decidir, tú no sabías que eras hábil para poder dirigir a alguien, tú no sabías eso hasta que te tocó hacerlo, hasta que llegó el momento que lo tenías que hacer. Te diste cuenta de lo que sí realmente había dentro de tu equipaje espiritual que Dios nos otorgó a cada uno. ¿Qué nos enseña entonces esta reflexión o esta porción bíblica? Que no debemos de añorar lo que es de otro. Amén. No añoremos lo que es de alguien más, porque a nosotros no nos va a funcionar lo que es de otro. Yo siempre digo en mis oraciones, Señor, yo no quiero lo que no es mío, no lo quiero. Pero lo que sí me pertenece, sí lo quiero. Amén. O sea, lo que no me pertenece, no permitas que ni siquiera se acerque a mí. ¿Por qué? Porque puede ser bueno, puede ser agradable, pero si no tiene mi nombre, si Dios no me lo ha otorgado a mí, no va a funcionar conmigo, va a pasar lo del hacha. Va a pasar lo del hacha, en determinado momento se va a caer. No va a funcionar, porque no fue Dios quien me lo otorgó. Pero lo que sí Dios me otorga, sí funciona porque Dios me lo otorga. No hay mayor cosa o mejor cosa que tú puedas obtener lo que Dios ha designado en tu vida que debes de tener. Porque Dios te conoce, Dios te hizo a ti. ¿Quién conoce más lo creado? ¿Quién lo conoce más? No es aquel el que lo creó. ¿Ok? ¿Quién conoce más acerca de los bombillos? ¿Quién los conoce más? Aquel que lo creó. Él sabe por qué los alambritos tienen que ir de tal manera y por qué funciona, cómo es que llega la electricidad, cómo es que se enciende el bombillo. El que lo creó, Thomas Edison, ¿verdad? El que lo creó, él conoce perfectamente cómo funcionan los bombillos. ¿Quién es el que, no me acuerdo el nombre de esta persona, pero vamos a mencionar este ejemplo. ¿Quién es el que conoce mejor cómo funcionan los aviones? ¿Cómo es que hace que se eleve? Si solo las aves pueden volar, pero ¿cómo es que se eleva ese tremendo pájaro llamado avión? ¿Ah? ¿Cómo es que sucede eso? ¿Quién es el que conoce bien cómo funciona eso? El que lo creó. A ti te creó Dios, a mí me creó Dios. Y Él conoce perfectamente cómo funciona esta maquinaria llamada cuerpo. Amén. Entonces Dios sabe muy bien cuáles son tus debilidades y cuáles son tus necesidades. Y Dios conoce cuáles son tus limitaciones. Y por eso Dios te ha puesto en tu equipaje, escucha bien, ha puesto en tu equipaje lo que tú necesitas. En tu equipaje está lo que te corresponde a ti, no lo que me corresponde a mí.
Es por eso que yo tengo mi argumento es este: yo no quiero lo que es de otro. Porque tener lo que es de otro es perder el tiempo. Es querer que hacer que algo funcione a mi manera, cuando realmente Dios me otorga lo que sí va a funcionar como yo quiero, ¿verdad? Porque Dios me va a otorgar lo que realmente está de acuerdo a lo que soy yo, ¿verdad? Entonces, qué bueno es eso, reconocer, porque estamos hablando del aspecto del hacha, porque esto es el eje principal de de esto que estamos hablando aquí, de todo este contexto. El eje principal es ese, que estaba queriendo hacer algo con algo prestado y no funcionó porque era prestado, ¿verdad? Y así mismo nos damos cuenta nosotros. ¿Cuándo nos damos cuenta cuando es prestado? Dice, ¿cómo saber qué es la bendición de Dios y que si me pertenece? Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no haya de tristeza con ella. Si te da paz, si te da alegría, si te sientes confortable con esa persona, si te sientes que da compañía, y que no solamente sea como algo así, te dijera, superficial, porque los hijos de Dios estamos llamados a poner nuestros ojos en aquellos que sí sirven a Dios, que sí adoran a Dios, que estén de acuerdo a nuestra misma visión, porque si no estén de acuerdo a nuestra misma visión, pues tampoco funciona, tanto como alianzas con personas, como parejas de matrimonio, como en cualquier área de tu vida, compañeros de trabajo, cualquier tipo de persona. Si no está de acuerdo a tu visión, no funciona. Porque mientras unos hablan de un tema, otros hablan de otro tema. Uno su prioridad es algo y otros su prioridad, entonces no pueden haber yugos iguales. Entonces por eso dice aquí que lo que nos está enseñando a esto son dos aspectos muy importantes. Número uno, mantener la humildad ante todas las cosas, ¿verdad? Que se nos pueda presentar que los éxitos, todo lo que Dios nos permite hacer, es porque Él lo quiere, no es porque nosotros tengamos la habilidad de hacerlo. Es Dios quien da la habilidad para que nosotros accionemos de la manera que debemos de hacerlo. Amén. Entonces tenemos que reconocer eso, que nosotros sin Dios no somos nada, que le necesitamos. Entonces Dios es el que favorece a la persona, es Dios quien le da la habilidad para reaccionar, para hacer, para ejecutar, es Dios quien la da, es Dios quien otorga los privilegios, los dones, los talentos que podemos tener, provienen de Dios, es Dios quien opera a través de nosotros. Cuando nos mantenemos en esa condición de humildad, que decimos, Señor, no soy yo, eres tú en mí, ¿verdad? Entonces cuando nos mantenemos así, de que todo lo que nos favorece es porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Entonces nos mantenemos en esa situación humilde y vemos a los demás, no los vemos de menos, no que los vemos que están avanzando, que están con sus dificultades, que podemos ayudar, que podemos hacerles que avancen. Entonces estamos reconociendo que también las personas tienen virtudes, tienen talentos que pueden desarrollar, y de que no solamente somos nosotros. No nos podemos enfrascar de que solo unos tienen derecho a cumplir su propósito. No nos podemos enfrascar en eso, porque Dios a cada quien, todos hemos nacido con un propósito en este mundo. No solamente unos y otros, no, no, todos, absolutamente todos. Si tú has nacido y estás vivo en este mundo, tú tienes un propósito de parte de Dios. Si que tienes que identificarlo es otra cuestión. Pero todos tenemos un propósito, todos tenemos nuestro propio equipaje, todos tenemos lo que necesitamos para poder realizar nuestra función, nuestra labor de lo que Dios requiere en nuestra vida. No tenemos por qué querer lo de otro, no tenemos por qué ambicionar lo de otro, si Dios nos ha entregado lo que es nuestras propias bendiciones para poder ejercer su propósito. Amén. Entonces eso es lo que nos enseña aquí: humildad y respetar lo que es de otro, respetar lo que es ajeno. Si no tiene mi nombre, si no me lo ha otorgado mi Dios, no lo quiero conmigo. Esa es mi oración, ese es mi argumento. Yo no quiero nada que no sea mío, pero sí quiero todo lo que a mí me pertenece. Amén. Todo lo que Dios me ha otorgado, sí lo quiero. Pero lo que no es de Dios para mi vida, no lo quiero. Lo que mi Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra y de toda la humanidad, no me entrega a mí, no lo quiero. Amén. ¿Por qué? Porque es de alguien más y va a funcionar bien en las manos de lo que Dios venga y disponga otorgar. Amén. Entonces eso es lo mejor que podemos hacer. Así que reconozcamos ahora lo importante que es esto, ¿verdad? El humillarse, el no creerse más que los demás, en saber de que otras personas tienen las posibilidades de poder también desarrollarse
en avanzar de una manera humilde y también reconocer que mientras estemos con nuestro equipaje, elaborando con con lo que Dios nos ha otorgado, todo nos va a salir bien y vamos a adquirir los resultados que realmente estamos esperando. Amén. Entonces esa es la palabra de Dios en este momento. Esto es a la luz de la palabra y la importancia de la humildad. Así que ahora vamos a orar para despedirnos. Te agradezco mucho haberte quedado hasta el final del video. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este momento, porque nos has otorgado este mensaje, Señor, a la luz de la palabra de Dios. Y en este instante, Señor, te ruego, Padre mío, que nos perdones primeramente. Perdónanos si alguna vez hemos fallado, hemos pecado en venir y humillar a otro, cuando no nos corresponde a ninguna persona humillar a nadie. El que tú haces entender, tú tienes tus maneras para hacer entender a las personas en el mal proceder que puedan andar. Así que, mi Señor, no somos nosotros los que vamos a humillar a otros. Así que perdónanos si alguna vez hemos tomado hemos querido esa actitud de venir y humillar a otros. Perdónanos. Y perdónanos si también nos hemos comportado de una manera altanera, una manera egocéntrica, una manera egoísta, una manera orgullosa. Perdónanos de todo ello, mi Señor. Queremos poner todos esos aspectos incorrectos en tus manos. Los rendimos a ti en este momento en el altar. Porque es en el altar donde se quema todo aquello que a ti te desagrada. Así que en el altar ponemos esto, que es, Señor, el orgullo, la arrogancia, la altanería, el querer despojar a otro de lo que le corresponde, Señor. Lo ponemos ahora mismo aquí en el altar. Y entregamos lo que le pertenece a otro, porque no podemos trabajar con algo prestado. Entonces entregamos lo que no nos pertenece, pero tomamos lo que sí nos corresponde, que es lo que tú nos has otorgado, y es por el motivo por lo cual nosotros estamos en este mundo. Así que, Señor, gracias. Bendice a mi hermano, bendice a mi amigo, bendice a aquella persona que me ha escuchado ahora, Señor. Trabaja con sus corazones, trabaja con sus pensamientos, trabaja con su vida, Señor, para que puedan llevar esos pasos correctos. Señor, ordena nuestros pasos, ordena nuestro caminar y ayúdanos a conocerte cada día más y a actuar de la manera correcta, como tú realmente lo requieres. Gracias, bendito Señor. Bendice a aquel que sale a trabajar, guárdale, protégele en su trabajo, así como sale a trabajar, que vuelva de nuevo a sus casas con sus seres queridos. Bendícelo en todo momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Hay un aspecto aquí que me ha quedado y lo voy a decir. Y es que al final dice, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. ¿Qué significa eso? Que ya cuando el hacha surgió, ¿verdad? Cuando flotó, la pudieron recuperar. Y eso significa que cuando nosotros somos humildes y reconocemos nuestro error, Dios nos favorece y recuperamos aquello que creíamos que estaba perdido, aquello que estaba en manos prestadas, ¿verdad? Aquello que estaba en unas manos prestadas, nosotros lo recibimos, lo recuperamos porque nos pertenece, ¿verdad? Así que eso es lo que dice. Ahora, cuando tú has reconocido eso, tú puedes recibir lo que te pertenece, lo que legítimamente Dios te otorgó. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado hasta este momento. Yo te mando muchos abrazos a donde estés, que tengas un excelente día, fin de semana, día domingo. Y nos seguimos viendo, ¿verdad? Si Dios lo permite, el día martes vamos a estar hablando de edificando el alma. Así que muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga poderosamente. Bendiciones.